Mi nombre es Lady Patricia Portillo Rojas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Curso el quinto semestre del programa en Tecnología, Radiología e Imágenes Diagnósticas. Miro el curso de Física de Imágenes. En esta ocasión hablaré del sistema SPID y sistemas PET-CT, encargada de la tutora Alba Nidia Cordero. Hablaré acerca del aseguramiento de calidad de sistemas PET y PET-CT, procedimientos estándar para uso práctico en pacientes adultos, control de calidad y artificios en la imagen del sistema PET y los radiofármacos más usados en estos estudios. Empecemos hablando del aseguramiento de calidad de sistemas PET y PET-CT. Más se lo conoce como tomografía por emisión de positrones, que tienen las siglas PET/CT. Esta se utiliza un tomógrafo que tiene diferentes estudios como morfológicos. No solo se hace un estudio de tomografía, sino un estudio de medicina nuclear, que no solo sirve para ver la morfología e identificar los diferentes órganos, sino que también nos sirven para identificar las diferentes lesiones que existen en estos órganos o tejidos. Esa nos puede servir para detectar tejidos tumorales, que pueden ser benignos o malignos. En estos estudios, el paciente está en menos radiación y se puede conseguir mejores resultados. En la tomografía por emisión de positrones encontramos tres subtemas que son importantes para este estudio: el ciclotrón, laboratorio de radioquímica y la cámara de positrones. Hablemos primero del ciclotrón. Este trata de un acelerador circular de partículas cargadas que pueden ser positivas, como los protones o neutrones, o negativas, que son aceleradas por un campo magnético. Aquí encontramos los radioisótopos. Los que más se utilizan son el 15O, 13N, 11C y 18F. Esos tienen un material blanco o también se lo conoce como diana, y estos varían según el radioisótopo. Su estado puede ser sólido, líquido o gaseoso. Aquí podemos ver una imagen del ciclotrón con sus diferentes partes importantes para estos estudios. Está la fuente de partículas, electrodos en forma de, electroimán inferior, trayectoria de la partícula, corriente alterna de alta intensidad, campo magnético, cámara de vacío y bomba de vacío. Ahora hablemos del segundo subtema, que es el laboratorio de radioquímica. Aquí hay unas características radioquímicas y farmacéuticas que son importantes tener en cuenta, como lo es la esterilidad y la ausencia de pirógenos. Tras la administración a los pacientes, lo que se utiliza habitualmente por vía inhalatoria. Se requiere un medio de detección para seguir mediante imágenes el recorrido de la molécula marcada por el organismo. Ahora hablemos del tercer subtema, que es la cámara de positrones. Estos detectores son de cristales de bigermanato de bismuto, fluoruro de bario y fluoruro de cesio. Los más utilizados actualmente constan de varios anillos adyacentes con numerosos detectores de centello, de pequeño tamaño cada uno de ellos. Estos anillos están separados unos de otros por tabiques metálicos, que impiden que cada anillo detecte fotones que no procedan de su propio plano. Aquí podemos tener una imagen en donde podemos observar en dónde está ubicada la cámara de positrones. La tomografía por emisión de positrones es un estudio no invasivo de cuerpo entero. Cuando digo de cuerpo entero,
Me refiero a que va de la base del cráneo hasta el tercio medio del muslo, pero también se pueden hacer estudios a las extremidades. Este estudio nos permite obtener mucha información, tanto metabólica como anatómica, en un estudio de tomografía computarizada cuando hablamos de información anatómica. Y eso se hace un solo estudio, uniendo esas dos partes. Hay que tener en cuenta que esta tomografía por emisión de positrones no detecta microlesiones, porque el poder resolutivo es de 6 a 8 milímetros. El sistema PIR que nos determina. Se podría decir que determina el flujo sanguíneo, el consumo de oxígeno o el consumo de glucosa de muchos tipos de células, incluidas como las tumorales. Aquí podemos observar una imagen de un tomógrafo en la parte de adelante y en la parte de atrás el tomógrafo por emisión de positrones. Entonces, ¿cómo se realiza ese estudio? El equipo donde se hace tiene forma circular y en su interior dispone de una camilla en donde está el paciente. Esa camilla se mueve dentro del agujero y allí permanece mientras se toman las imágenes. Antes de realizar el estudio, al paciente se le administra un radiofármaco que puede ser por vía oral, por vía inhalada o intravenosa. Aquí podemos ver las partes del tomógrafo, como es la forma circular, la camilla o mesa y el agujero. ¿Qué se hace? Primero se realiza una tomografía convencional que dura aproximadamente 1 minuto, pero este es simultáneo si se inyecta una sustancia de material de contraste, que se llama radiofármaco, que es una partícula transportadora que se fusiona en un material radioactivo. Puede ser la glucosa, que es el azúcar en la sangre. Esta se almacena y emiten la radiación para identificar diferentes patologías. Hay que aclarar que no en todos los tumores se realizan esos estudios, pero el médico oncólogo es el que determina en qué casos pedir o no este estudio PET-CT. Es útil hacerlo o es recomendable cuando a un paciente se le descubre metástasis y si no se sabe dónde está el tumor original. En este equipo nos ayuda fácilmente a identificar la posición y el tamaño original de diferentes tumores. Aquí encontramos un flujograma para la atención al paciente, el que se va a realizar un estudio PET-CT que se deben seguir de forma esquemática. Primeramente tenemos la entrevista médica, en donde el encargado le hace diferentes preguntas al paciente, recibe la orden médica para que obtenga sus datos clínicos, como datos personales, entre otros diferentes que se le hace al paciente. Sigue el peso de la canulación de la vena glucométrica, el reposo que aproximadamente va de 10 a 15 minutos. Sigue la inyección de radiofármaco que puede ser glucosa, radioyodo o cloruro de bario. Ese puede ser de manera oral, inhalada o intravenosa. A continuación, el paciente tiene un reposo de 60 a 90 minutos para poder realizar el examen PET-CT. Después de haber realizado el examen, el paciente tiene su orden de salida. ¿Cómo trabaja el PET-CT o la tomografía por emisión de positrones? Se superpone las imágenes del PET sobre el CT. Ahí podemos observar una imagen donde las imágenes se superponen. Cuando estas se fusionan, nos señalan de manera exacta la localización y extensión del foco de actividad celular normal que se puede modificar y medir esa imagen.
Aquí podemos observar una tomografía craneal simple. ¿Cuáles son las ventajas a realizar este estudio de PET-CT? Aquí podemos distinguir diferentes tumores, si pueden ser benignos o malignos, etapa del cáncer, que puede ser etapa 1, etapa 2 o etapa 3, el tratamiento, si el tratamiento que se le recetó al paciente está dando resultados o no. Si no está dando resultados, el tratamiento puede ser cambiado. Mayor seguridad diagnóstica, menos radiación para el paciente y podemos obtener mejores resultados, tanto beneficiosos para la persona que realiza el estudio como para el paciente que va a recibir su diagnóstico final. La tomografía por emisión de positrones se realiza en casos específicos como por ejemplo un linfoma, un cáncer de pulmón, un cáncer de colon, un melanoma, cáncer de mama, cáncer de cuello y cabeza, cáncer de ovario o también podemos decir un cáncer de esófago. El sistema PET-CT lo podemos encontrar en diferentes aplicaciones clínicas, como la oncología, la cardiología y la neurología. Si hablamos de la oncología, se realiza más que todo en fases de estadificación y restauración, pero en algunos casos también en el diagnóstico. Por ejemplo, el cáncer de pulmón y el carcinoma de pulmón. En los melanomas hay evidencia de exactitud diagnóstica, incluyendo de la sensibilidad, es decir, la afectación ganglionar regional o enfermedad metastásica en pacientes. Hablamos de la cardiología, es una para evaluar la obstrucción coronaria en angiografía, pero con el PID de perfusión miocardia. Estas permiten la detección y cuantificación de la carga de placas calcificadas y no calcificadas. Aquí podemos encontrar la aterotrombosis y aterosclerosis. Si hablamos de la neurología, aquí se usa el radiofármaco de la glucosa, o más conocido con las siglas FDG, que es un radiofarmacéutico, que es derivado de la glucosa. Esa nos ayuda a crear una función cerebral normal y anormal que se observa en la exploración PID. Aquí se lo realiza en pacientes, por ejemplo, con Alzheimer y que sufran de Parkinson. En la tomografía por emisión de positrones encontramos unos radiofármacos que son los más usados para realizar este estudio. Encontramos la fluorodeoxiglucose, que son moléculas de glucosa y está conocida por las siglas 18F-FDG, el cloruro de talio, que son para estudios de perfusión miocardíaca, y el radioyodo, que es para pacientes que son alérgicos al yodo. Ahora hablemos de los procedimientos estándar para uso práctico en pacientes adultos. En este caso, primero que todo, hay que realizar una correcta preparación del paciente antes de realizar el estudio de tomografía por emisión de positrones. Existen varios pasos que se deben seguir para esta realización. Entre ellas tenemos los siguientes pasos. Hablemos primero de las contraindicaciones, que si es mujer tenemos que tener en cuenta que no esté en estado de gestación y que ya haya suspensión de lactancia. Antes de la llegada del paciente se le debe haber informado que tiene que estar en ayunas de 4 a 6 horas para evitar la inhibición de la glucosa. Antes de la inyección de radiofármaco se debe verificar la concentración sanguínea de glucosa antes de la administración, porque existen pacientes que son diabéticos o con glucemia elevada.
Entonces se recomienda tomar medidas para normalizar sus cifras. Entre ellas podemos usar la insulina. Se debe verificar también la historia clínica en donde se anota peso, talla, el tratamiento, diagnósticos y las diferentes fechas. Y para la inyección de radiofármaco, que puede ser inhalado, oral o intravenoso, se debe tener en cuenta la dosis que se va a administrar para realizar el examen. Aquí podemos observar una tabla en donde están los diferentes órganos y los mililitros que se deben usar para un paciente adulto. Y finalizamos con control de calidad y artificios en la imagen del sistema SPID. Eso nos ayuda a garantizar que el equipo funcione a lo largo de su vida útil. Existen unos requisitos reglamentarios para la seguridad radiológica que se deben cumplir. Estos son: primero que todo, tenemos pruebas post de servicio. Estos son necesarios cuando se realizan cambios en el equipo que podría afectar su rendimiento. Por ejemplo, cuando se realiza el cambio del tubo de rayos X, se debe informar antes para que se pueda tener un mejor resultado en los estudios. Encontramos como segundo el equipo requerido para pruebas de control de calidad. Todo el equipo tiene que estar disponible para que la persona que vaya a realizar el estudio se le facilite su uso. Tenemos los gráficos de control, que es útil el uso de estos cuadros de control porque nos ayuda a identificar, por ejemplo, la energía, el espacio espacial, la resolución espacial y las dosis de rayos X que recibe el paciente. Y existen tres valores principales, como el nivel operativo, el límite de control superior y el límite de control inferior. Encontramos también la frecuencia de las pruebas de control de calidad. Se suelen especificar junto con una prueba procedimiento. Y sexto, tenemos los puntos importantes que requieren en el énfasis de dos puntos que son de vital importancia, que es el artefacto, que pueden afectar el ruido de la imagen. Y por último, tenemos lo que es el registro de control de calidad. Mantenimiento de un conjunto completo de archivos, registro de las pruebas que se hicieron y los diferentes hallazgos que se encontraron en el paciente. Con esto finalizo lo que es la explicación de la tomografía por emisión de positrones. Muchas gracias.